Mesa de análisis, amparos contra las leyes de pensiones y de seguridad social. Y le damos la bienvenida en el estudio al diputado local por Coahuila, Jesús de León Tello. Chuy, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan, a ustedes por la invitación. También está con nosotros el titular del Contexto Legal, doctor en Derecho, Hugo Morales. Hugo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Y estamos a la espera de la maestra Roxana Cuevas. Ella es representante de la coalición magisterial de Coahuila. Ya se había confirmado su presencia para hablar sobre este tema. Y la pregunta de hoy: ¿qué sabe usted sobre los amparos contra las leyes de pensiones y seguridad social y qué opina al respecto? Esa es la pregunta que le planteamos, y es que, oiga usted, pues vaya que se ha generado toda una polémica con esta ley de pensiones y ley de seguridad social. Y bueno, pues estos amparos que han presentado maestros de la coalición magisterial de Coahuila. Y bueno, pues vamos con los antecedentes. Jesús de León Tello fue diputado en la legislatura donde precisamente inició esta polémica que ahora ya se ha desatado con los maestros. Nuevamente es diputado local. Y bueno, pues si pudieras poner en antecedentes al auditorio, Jesús, si fueras tan amable. Claro que sí, Juan. Claro que sí, Juan, muchas gracias. Fíjate que cuando se inicia, el gobernador presenta una iniciativa de una nueva ley o de reforma integral en el sistema de pensiones que va a afectar precisamente a la sección 38, que es la que tiene el mayor número de afiliados, agremiados de maestros de la educación, a la Universidad Autónoma de Coahuila y a la Universidad Antonio Narro. Estas tres universidades, de la UAC, la Narro y lo que es la sección 38, prácticamente era urgente meterle mano a lo que tenía que ver con el sistema de pensiones. Primero, porque la expectativa de vida en México andará alrededor de los 74, 75 años, y encontrábamos que, bueno, los años de servicio por parte de maestros era necesario que algunos aumentaran ese año de prestación de servicios alrededor de 5 años para estarse jubilando a los 60, 65 años. Había que hacer mayores aportaciones, en vez de estar aportando un 7% mensual, deberían de estar aportando alrededor del 11%, y gradualmente iban a llegar hasta un 13, 14% de aportación de su sueldo, con la finalidad. Todo esto, Juan, estos antecedentes eran porque en base a estudios actuariales y con el número de maestros afiliados o activos en estos tres organismos, UAC, Narro y sección 38, estaban generando un pasivo. O sea, al final es un pasivo que se debe de pagar para el Estado alrededor de entre 40 y 45 mil millones de pesos. ¿Qué implicaba eso? Prácticamente declarar en quiebra, ¿sí?, al Estado, peor de lo que está. Entonces, había que hacer esta medida. Hay maestros, ahorita que llega la licenciada Roxana, en donde decían, estamos de acuerdo en el tema de que tenemos que elaborar más años y de aportar más, pero también ellos exigían algunos cambios que eran benéficos para los trabajadores. ¿Qué querían ellos en el específico? Es, una vez que logras tu jubilación, que te dejen de descontarte una aportación para el fondo de pensiones, porque se supone que tú ya trabajaste X años de servicio al Estado, y una vez por el tiempo que ya aportaste el fondo de pensiones, y una vez que logras la edad y los años de servicio, pues no se justifica que continúen los descuentos, ¿sí?, ya jubilados para este fondo de pensiones. Cambios que se hicieron, que estuvimos de acuerdo con ellos y que se llevaron a cabo las modificaciones. Y hoy, pues bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una vez que ya aprobamos esta ley, en base a estudios actuariales, fue una larga negociación entre el Estado, los trabajadores de estas tres secciones, y obviamente del Congreso, y en el caso de los legisladores del PAN, en donde solicitamos varias modificaciones: el tema de la transparencia, rendición de cuentas, establecer perfiles de los que deben de estar al frente de la dirección de pensiones y de todas las áreas, lo que tiene que ver con la fiscalización, cambios que se hicieron. Pero cuando nosotros aprobamos fue muy claro, presentamos también un punto de acuerdo, que la reforma a la ley de pensiones no significa un borrón y cuenta nueva. No significa de que si hubo mal manejo en esta dirección, sí, que se castigue a los responsables. Hay observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado por cerca de 34 millones de pesos que no están
debidamente acreditados o que hay una desviación presupuestal y que tenían la obligación de subsanar, acreditar cómo se gastó ese dinero. Si no lo hacen, pues tendrán responsabilidades penales, administrativas, etcétera, ¿no? Pero el otro tema era el de la viabilidad del fondo de pensiones. Si no se hace esta reforma, pues al próximo gobierno o al siguiente gobierno iban a estar mandando en subsidios alrededor de 2,000, 3,000 millones de pesos anuales, y va a llegar el momento en donde ni eso sería suficiente, porque iba a ser un pasivo de cerca de 40,000 millones de pesos por el número de pensionados y porque el fondo pues prácticamente no tendría solvencia, ¿no? Con esos antecedentes y con ese desenlace llegamos a la aprobación, y hoy pues como muchas leyes pues están sujetas al escrutinio de las autoridades judiciales, en este caso de la Corte, y los particulares, que esa es una gran ventaja y que tenemos que cuidar, tienen siempre a la mano el juicio de amparo para poder combatir aquellas leyes que crean que afectan a su esfera, pues que les afecta en su patrimonio, en sus derechos, etcétera, ¿no? Entonces, está cuestionada la ley por ciertos amparos y por una controversia constitucional que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta ante la Suprema Corte de Justicia, y tenemos que esperar a ver el desenlace de estos juicios de garantías. Y al margen de esto, pues también nosotros estamos exhortando, y lo hicimos en días pasados, en donde, por un lado, nosotros aprobamos esta ley, hicimos todo lo que te estoy comentando, pero luego salen con la batea de babas de estar dando pensiones a personas que no se justifican, como el caso de Humberto Moreira, ¿sí? Esos son los casos, ejemplos, por lo cual está quebrado el sistema de pensiones, ¿no? Entonces, hay una irresponsabilidad por parte del Estado, y yo espero, la verdad que a veces hasta yo mismo digo, bueno, caigo en la ingenuidad, pues se podría decir, en el sentido de creer de que la Auditoría Superior del Estado pueda hacer algo para sancionar este tipo de cosas, pero nosotros le vamos a dar cuenta, le vamos a dar seguimiento, porque no es posible que en este estado que está quebrado, que no tiene recursos, que ha pagado más de 16,000 millones de pesos de una deuda, pues todavía se siga saqueando con este tipo de canonjías a ciertos personajes, ¿no? Sin embargo, esto no es privativo de la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es decir, el problema de las pensiones es mucho más amplio. Ya se ha hablado muchísimo sobre esta bomba de tiempo a punto de explotar que representan las pensiones, por el hecho de que, pues, de la totalidad de los fondos de pensiones existentes en nuestro país, que son 105 sistemas públicos de pensiones, pues la mayoría no están fondeados, y en este caso podemos hablar de los municipios, por ejemplo, de Gómez Palacio y Lerdo, que no tienen un sistema de pensiones donde los trabajadores fondeen sus fondos, fondeen sus recursos para el retiro. Doctor Hugo Morales, ¿cuál es tu visión, cuál es el panorama que tú ves en torno al problema de las pensiones? Bueno, primero saludar a todo el auditorio. Hay que decir que esta ley hay que ponerla en un contexto nacional. Sí. No podríamos hablar exclusivamente de esta ley como si fuera un único paso que se ha dado en materia de pensiones en la República, ¿no? Y tal vez esto nos remitiría a una reforma que sucedió ya por allá del año de 1993 en materia federal, que precisamente tendría que ver con la modificación de muchos de los esquemas de seguridad social de todos los ciudadanos. Y a partir de ello, pues bueno, como bien sabemos, existe una modificación de algunos patrones, como era el hecho de que existe un nuevo régimen de jubilación, un nuevo régimen de pensiones, y básicamente aquellos que inician actividades como trabajadores posteriores al inicio de esta ley, pues se encuentran en un nuevo esquema, que es precisamente aquel en el cual existen unos sistemas de ahorro para el retiro que de alguna manera pues administran los fondos que las cuentas obrero-patronales terminan aportando para esos efectos, ¿no? Hay que decir que, sin embargo, aun cuando desde 1993 existe ya esta plataforma federal, pues lo cierto es que existe un gran rezago en las entidades tratándose de los trabajadores del gobierno del Estado. Y lo digo porque no es exclusivo de los trabajadores al servicio de la educación. También existe un rezago muy amplio en materia de pensiones para los trabajadores del Estado.
Pues bien, a partir de ello precisamente se han venido dando a lo largo de la República Mexicana pues algunas reformas, y en el estado de Coahuila pues ha sido más o menos reciente que se han venido consolidando incluso muchas de ellas. De tal suerte que en ese proceso de consolidación local pues estamos aprendiendo, esa es la verdad de las cosas. ¿Por qué vamos aprendiendo? Bueno, porque tal vez existen problemas tan particulares de las entidades que se van abordando pues en la forma en que cada una de las entidades considera que es mejor irlas resolviendo. Y en ese punto pues precisamente se encuentra la posibilidad básicamente de poder solventar los pagos relativos a todas las obligaciones que pueda llegar a tener el gobierno del estado para pues con los trabajadores, en este caso para los trabajadores al servicio de la educación. Bien, lo que decimos pues es que no existen los recursos suficientes como para poder garantizar, o no existían los recursos suficientes para poder garantizar en el mediano y en el largo plazo las prestaciones ya existentes y las que se pudieran adquirir en el futuro a partir de los recursos con los que contaban esos fideicomisos o los propios estados para poder administrar esas pensiones. En esa situación, pues era evidente, como fue evidente en materia federal, que tenía que suceder un cambio, y se han venido presentando estos cambios. El tema real es que en esa modificación se van presentando tal vez de forma atropellada algunas modificaciones a las leyes, de tal suerte que dejan o parecerían dejar en estado de indefensión a aquellas personas que son beneficiarias de estos servicios o de estos elementos de retiro, ¿no? Y a partir de ello podemos decir que precisamente esta acción de inconstitucionalidad de la que nos hablaba el diputado, pues nos lleva a analizar hasta dónde realmente esta ley que es cuestionada está garantizando suficientemente los derechos de los trabajadores. Y me refiero básicamente a 2 o 3 puntos que yo pensaría que son la parte toral de esta acción de inconstitucionalidad. En primer término, muchos de los conceptos que se están manejando con esta reforma, pues terminan siendo insuficientes para poder aclarar el alcance o el no alcance de los beneficios sociales que tendrían los trabajadores. A partir de ello, pues esa inconsistencia podría dejarlos en estado de indefensión o en falta de una certeza jurídica. Por otro lado, tampoco se especifica con absoluta claridad cuáles serían los servicios que en un momento dado el beneficiario puede llegar a percibir, a partir de que también considera la propia ley que el gobierno del estado podría no llegar a tener recursos suficientes para poder cumplir con algunas obligaciones, particularmente en materia de salud, y bueno, pues tampoco se especifica con claridad cuáles son esos beneficios que en un momento dado tendría que solventar el trabajador propiamente de su propia bolsa, ¿no? Entonces, son cuestiones que se han venido presentando, digo yo, tal vez en un esquema que es muy claro que se necesita modificar, pero que desafortunadamente al momento de plasmarlo, pues no termina consolidándose de una manera tan cierta, tan clara, que ha permitido que se presente esta acción de inconstitucionalidad. Pero hay otro factor también no menos importante, que es el hecho de el desvío de recursos o la malversación de fondos de las aportaciones de los mismos maestros, y que no es privativo nada más de la sección 38, sino que ha sido un problema que se ha venido dando a lo largo de la historia de los fondos de pensiones, que es también otro factor que hay que observar. Sí, yo creo que aquí hay que tal vez, sin dejar de observar ese tema, yo diría que hay que distinguir muy claramente que aún que en el caso de que no haya o no existe este tipo de malversaciones, este tipo de reformas se tienen que dar porque no existiría la posibilidad real para cumplir con todos los trabajadores. Ahora, eso no exime de que deba haber rendición de cuentas, que deba haber claridad en el manejo del recurso. Pero claro, yo diría que estaremos hablando, si bien de un tema común, en el sentido de que se trata de pensiones, pues la verdad de las cosas es que no tendría uno que afectar el otro, aunque en la práctica, como sabemos, pues bueno, ese manejo de recursos sí infiere directamente en un perjuicio de los trabajadores. Bien, ya está con nosotros la maestra Roxana Cuevas, representante de la Coalición Magisterial de Coahuila. Maestra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
invitación. Y bueno, luego de la pausa le cedemos la palabra a la maestra Cuevas también para que nos comente sobre en qué van estos amparos contra las leyes de pensiones y de seguridad social, que es el tema que nos ocupa hoy en esta mesa de análisis. 9:17 a.m, siga con nosotros. Contextos. Volvemos después de esta pausa. ¿Qué sabe usted sobre los amparos contra las leyes de pensiones y seguridad social y qué opina al respecto? Es la pregunta de hoy, el tema también que nos ocupa en la mesa de análisis, en la que tenemos la presencia de Roxana Cuevas, representante de la Coalición Magisterial de Coahuila, Hugo Morales, titular del Contexto Legal, y Jesús de León, diputado local. Y bueno, maestra Roxana Cuevas, si fuera tan amable de compartir con el auditorio, ¿por qué los amparos? ¿En qué están en contra ustedes, los maestros de la Coalición Magisterial, en contra de esta ley de pensiones y de seguridad social? Muchas gracias. En principio, porque son inconstitucionales los preceptos que incluyeron en las reformas. Uno es el hecho de que los pensionados y jubilados sigan pagando servicio médico, en el caso de la ley del servicio médico. Otro es que sigamos aportando sin medida quienes estamos haciendo uso de este servicio de seguridad social, de servicio médico, porque la ley no dice el límite que tendrán nuestras aportaciones, porque en un momento dado dice que el Consejo de Administración, que estará completamente controlado por la sección 38, definirá los montos de las aportaciones que vamos dando por servicios, por medicinas, por todo lo que son cirugías y los servicios subrogados. Uno de los partes inconstitucionales es que nosotros damos una cuota, no tiene por qué hacerse cobros adicionales a lo que estamos aportando, de por sí que es un servicio bastante caro, pagamos entre patrón y trabajadores el 16.25% de salario integrado, ahora dice así la ley, y en ese sentido pues es una aportación muy elevada para que luego tengamos que pagar el 10% en medicinas y luego tengamos que pagar 40% por servicios de laboratorios o radiografías y servicios subrogados que si hay dinero en el servicio médico, que no lo hay, ya sabemos que está quebrado completamente, se tendrá que pagar por el trabajador. Entonces, ¿qué estamos pagando de servicio médico? Nos estamos amparando contra este exceso y abuso de la autoridad en materia legal, que es ilegal, o sea, están tratando de legalizar algo que es totalmente ilegal. Es inconstitucional, es inconvencional, es decir, está en contra de los convenios internacionales, uno de ellos el de derechos humanos, y por cierto que ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos metió la inconstitucionalidad a ambas leyes, tanto la de pensiones como la del servicio médico. Entonces, es inconstitucional la forma en que los legisladores incluyeron reformas a la ley del servicio médico y a la de pensiones. Estoy hablando de estas dos, de seguridad social. En el caso de pensiones, el patrón no debe ser el responsable de nuestras pensiones, el patrón debe ser el gobierno como garante de la seguridad social. Entonces, se deslinda el gobierno del Estado de la responsabilidad que le da la Constitución. Le deja a la DIPETRE la responsabilidad, pero en la ley dice, si no hay más dinero, si no hay fondos, pues cada entidad se hará cargo de sus pensionados. Eso es inconstitucional. Hay muchos más. El caso de que los beneficiarios, por ejemplo, cuando muere el titular, que es un pensionado jubilado, se quedan sin pensión al siguiente día sin servicio médico, las viudas, los viudos, cuando fallece el titular de la pensión. Esto quiere decir que tiene que aportar todavía más la que es beneficiaria, la viuda, de su pensión, que ya está mermada al 50%, porque se va a ir disminuyendo cada año, y al sexto año ya tiene la mitad de su pensión, y de esa mitad de su pensión tiene que pagar el 16.25% que le correspondería al patrón y a ella, pero pues ya es viuda, y veamos en qué edad una viuda se queda y con qué enfermedades se queda. Entonces no le alcanza su pensión para pagar servicio médico. Esas son partes de las quejas que hemos presentado en los amparos, entre otras y muchas más que existen. Por ejemplo, es inconvencional el convenio con la OIT, el 102, el 102
dice exactamente que debe ser tripartita. Nosotros estuvimos con los diputados, me extraña mucho que no nos hayan tomado en cuenta ninguna de las considerandos que le planteamos en nuestra propuesta de ley, en donde decía que debían de estar representadas las tres partes, patrón, trabajadores y gobierno. Y en la misma proporción. En este caso, los legisladores dijeron, sí, ya está, disminuimos la cantidad de compañeros de la sección 38, pero resulta que en la votación la sección 38 tiene el 53.7% en la Junta de Gobierno ahora, y las demás entidades no llegan al 50%. Quiere decir que la mayoría de votos está por parte de la sección 38. Ese fue un engaño hacia nosotros. Ahora, dentro de la oposición que tienen los maestros a esta ley de pensiones, incluye también el hecho del incremento de los años de servicio y el incremento de aportaciones. Por supuesto, sí. Por supuesto. El caso de los años de servicio y la edad es uno de los elementos importantes, porque a los compañeros se les está negando el derecho que ya adquirieron. Sí, es un derecho adquirido. El hecho que les aumenten ahorita los años, y no justificadamente, porque aun cuando un estudio actuarial diga que no hay dinero, pues sí, pero primero habría que, y era lo que pedíamos como coalición, que se hiciera una auditoría, que se vieran el histórico aportado por los trabajadores, porque no era justo en este momento que con lo que ya se había aportado dijeron que ya no había dinero. Nada más para dar un dato. En el 2010, el que era entonces secretario general de la sección 38, Carlos Moreira Valdés, dijo que tenía un superávit de 100 millones de pesos, el servicio médico, de más de 100 millones de pesos. Y del 2010, ahorita dicen que estamos en bancarrota. Entonces decimos, bueno, queremos una auditoría, queremos transparencia en la rendición de cuentas antes de modificar una ley. Si no lo justifican plenamente, pues entonces lo entenderemos. Nosotros no podemos aceptar un estudio actuarial que dice, el estudio actuarial nada más dice cuánto tengo para solventar de aquí en adelante, una proyección, pero no dice qué pasó con todo lo demás. Uh-huh. Y nosotros lo que queremos es que nos clarifiquen el rumbo, el destino de nuestros recursos y nuestro patrimonio. Y eso nunca se nos ha aclarado. Antes de entrar a una modificación, sí, pues ya no tengo dinero, pues sí, pero no es a costa del trabajador. Pero de verdad cree, maestra, que les van a aclarar. No, estoy convencida de que el hecho de que hayan aprobado las leyes, incluso a petición nuestra les decíamos, no las vayan a aprobar cuando salgamos de vacaciones. Y las aprobaron el día 22 de diciembre, cuando ya estábamos en vacaciones. Y las aprobaron a puerta cerrada, sin que conociéramos qué iban a aprobar. Salieron 4 leyes en menos de una hora, aprobadas por los diputados. Y esto significa que no tuvieron la conciencia de lo que estaban aprobando. Tan es así que el hecho, perdón que lo diga porque fueron por unanimidad la aprobación, el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos las haya retomado como inconstitucionales, porque van contra persona, porque no, el principio de solidaridad, de igualdad y de constitucionalidad no lo respetan. Entonces hay un desaseo completo. Ahora, el problema es que a nivel nacional esto se puede hacer un efecto dominó, en donde los demás gobiernos pudieran empezar a retomarla para decir cómo afectamos a los trabajadores, porque no tenemos dinero, porque es un problema nacional, pero nunca de la magnitud como lo es en Coahuila. ¿Por qué? Porque es el sistema más caro de todos los sistemas pensionarios del país. Estudios tenemos, uh-huh, y sabemos que pagamos más del 50% de nuestro salario entre patrón y trabajador para aportar a este servicio de seguridad social, que entre paréntesis nos dicen, no tenemos certeza en nuestra pensión, no tenemos tampoco certeza que vaya a haber medicamentos, ni que vaya a haber un servicio médico de calidad. Por lo tanto, nosotros queremos que se retome por los legisladores las reformas que planteamos como coalición y le hagan una corrección, una enmienda a ambas leyes. Entre tanto, estamos con los amparos, porque los amparos van dirigidos a suspender el efecto de la ley en contra de los trabajadores. Pero, a ver, esta parte es muy importante y ahorita escuchamos a Jesús de León hablar de por qué
ese día precisamente y por qué la rapidez con la que salieron estas leyes. Digo, para que no haya malas interpretaciones. Maestra, el amparo, ¿hasta cuándo procede o cuál es la situación legal de los amparos? Porque sabemos que a algunos les han condicionado ya inclusive el servicio médico precisamente porque se han amparado. Esto es ilegal. El hecho de que les condicionen el servicio médico fue una amenaza, es una forma de coercionar a los trabajadores de la educación para que no se ampararan y para que prosiguieran estas líneas inconstitucionales en la ley, estas reformas. Es un engaño, ¿por qué? Porque los trabajadores se están aportando, incluso puede ser la comisión de un delito, el hecho de que no les den el servicio médico, porque ellos siguen aportando. Entonces es un engaño a los trabajadores, una amenaza, amedrentarlos, es una forma de trabajar, un estilo que no compartimos en la coalición, porque los trabajadores tienen derecho a defender sus propios ya derechos adquiridos. La salud es un derecho humano. Pero que también es improcedente, social, ¿verdad, maestra? Es improcedente. Totalmente. O sea, ellos tienen derecho a recibir el servicio médico y en el momento en que no lo reciban pueden demandar al servicio médico y hacer demanda penal por lo civil, por lo penal y administrativa. Claro. ¿No estarán apostándole a cansarlos? Claro, nos quieren desgastar, pero creo que hemos ido sumando más. Con esto de los amparos, yo creo que hemos sumado muchos más de los que hoy somos. Y creo que va a seguir creciendo esto, porque viene el amparo para la ley de pensiones y estamos viendo una efervescencia muy importante. En Coahuila ya despertaron los maestros, al menos ya no tienen el miedo que tenían al inicio de este movimiento. Y creo que en la medida en que no nos escuche el gobierno, en que no nos escuchen los legisladores, y no solamente no nos escuchen, porque nos escucharon, debo reconocerlo, pero no tomaron en cuenta nuestros razonamientos jurídicos, porque beneficiaba lo que nosotros proponíamos tanto a las instituciones como a los trabajadores, es decir, corregíamos todos los errores de la ley que ya los traía, pero se profundizaron estos errores y se profundizó la inconstitucionalidad de ambas leyes. ¿Y en qué va ahorita el amparo? El amparo, ya están metidos, estamos notificando ya el hecho de que no tardará mucho en que se haga la suspensión de la aplicación de la ley a quienes se ampararon, y obviamente lo que sigue es que se regrese de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, ojalá lo haga. La Suprema Corte de Justicia tendrá que regresar al Congreso del Estado las leyes para que sean revisadas en los artículos que están afectándonos en los derechos humanos. Bien, diputado Jesús de León Tello, en cuanto a la aprobación de la ley en fast track y en 22 de diciembre en vacaciones. No fue fast track, o sea, esta iniciativa, como dice la maestra y ella lo admite, o sea, tuvimos reuniones con ellos, platicamos, no fue un hecho de que se haya presentado el día 21 y el 22 se estaba aprobando, o sea, duró un lapso, y que la iniciativa, yo lo comentaba al inicio, la iniciativa que presenta el Ejecutivo a la que se aprueba tuvo N cantidad de modificaciones. Por ejemplo, uno de los temas que ellos traían era precisamente que cuando tú te jubilas dejes de aportar al sistema de pensiones por los antecedentes que ya se tenían en el caso de Veracruz y algunos otros estados, en donde incluso la Corte ya los había declarado inconstitucionales esas aportaciones, hecho que nosotros eliminamos de la propuesta. Hablamos del tema, sí, de la auditoría, y yo lo comentaba, que la aprobación en el caso del PAN no fue un borrón ni cuenta nueva. Presentamos puntos de acuerdo para que entraran al fondo del desvío de recursos, de las observaciones de la Auditoría Superior del Estado por 30 y tantos millones de pesos, pero que eso no es lo que va a salvar al fondo de pensiones. El fondo de pensiones al final, si quiebra, pues nos va a quebrar a todos, porque serían alrededor de 35,000, 40,000 millones de pesos que tendrían que estarse aportando para pagar las pensiones y que no se tendrían los recursos para los servicios de salud, infraestructura, seguridad pública, policía. O sea, el gobierno como tal no tiene recursos para tales grandes retos que tiene. Pero ¿por qué no los tiene, Jesús? Si, como lo decía la maestra, en 2010 había un superávit de 20 millones de pesos. ¿No sería conveniente más bien investigar, que el Congreso ordenara una investigación a ver qué pasó con ese dinero para que no paguen justos por pecadores? Así es, Juan. Eso sí se solicitó. Y así está, y se le encargó la Auditoría Superior del Estado y tendrá que rendir un informe al respecto. Pero, sí, el tema de los 100 millones de superávit en el servicio médico,
sí, que es donde se comenta que en efecto es un pésimo servicio. En el caso de Torreón es un muy mal servicio, y en donde, pues bueno, las clínicas prácticamente están quebradas. ¿Qué es lo que pasa? Voy a agarrar varios temas porque son varios asuntos que se tocaron en la intervención de la maestra. ¿Qué es lo que sucede en el tema del servicio médico? En efecto, o sea, desde las compras, desde las de medicamentos, atención al personal por parte del servicio de los doctores, los pagos que hacen a los doctores son mínimos. Realmente lo que cubre o lo que cobra un doctor de una especialidad en el servicio del magisterio, pues la verdad es que es una cantidad que lo hacen más por amor al arte que realmente por un tema económico. Pero sin duda se debe de revisar, pero todo eso no completa con el fondo del asunto que estoy comentando, que tiene que ver con los años de servicio y con las aportaciones. Es un tema que está cuestionado. ¿Qué fue lo que pasó a nivel federal? Por eso transitaron de este sistema solidario de pensiones a sistemas de cuentas individualizadas. Lo que tú aportas es lo que tú tienes derecho a final de cuentas para tu pensión. Hoy, el tiempo antes de la reforma, ¿a qué edad se estaban jubilando promedio los maestros? Mire, no es un asunto que tenga que ver con que se le impute al maestro el que se haya jubilado. Nosotros decíamos, le voy a decir. A ver, nada más, no más le voy a decir. A ver, si me permiten, tengo que ir al corte y luego regresamos. Sí. Y volvemos. Es que me pregunto. Contextos. Volvemos después de esta pausa. Rafael Torres dice, sería bueno que se investigue la pensión de Humberto Moreira. Con tan pocos años de servicio le dan una buena paga. ¿Cómo le hizo o qué derecho goza? Estela Segura dice, las jubilaciones de los maestros no son las únicas que están mal. Le pido al legislador Jesús de León que también pongan atención a las del Seguro Social. Deberían darse una vuelta a la subdelegación para que vean la gran cantidad de gente que está esperando arreglar su pensión. Felicidades por tocar en contextos este tipo de temas. Y bueno, pues habíamos interrumpido porque teníamos que ir al corte. Continúa, Jesús. Comentaba, el tema del asunto es la expectativa de vida, el tiempo que se tiene a cuando estaba la ley. Pues obviamente el sistema solidario que tiene el sistema de pensiones que estamos comentando, y los trabajadores de la sección 38, que es la que tiene un mayor de trabajadores afiliados o agregados a esta sección sindical, la UAC y la NARRO, pues obviamente no iba a alcanzar recursos, o sea, el día de mañana no va a haber dinero para hacerle frente, y dejemos. Sin duda es un tema importante el tema de pensiones, pero sin dinero el Estado, pues no tendríamos seguridad pública, no habría para pagar a los policías, no habría para, sin duda alguna, hacerle frente a los grandes retos de infraestructura, de salud, etcétera. Entonces, esos temas había que entrar. Hoy, como dice la maestra, sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está cuestionando 4 artículos, si no mal recuerdo, 2 del servicio médico y 2 de la ley de pensiones, en donde habla el tema de la solidaridad, y ahí yo coincido, es decir, sí es cierto, o sea, si el día de mañana la UAC o la NARRO, la sección de 38, quiebran y no tienen recursos, la DIPETRI, para llevar a cabo el pago de pensiones, pues el Estado es solidariamente responsable, esa responsabilidad no se la va a quitar, va a tener que hacer frente. Por eso, el incremento en los años de servicio y en el tema de las aportaciones. Ahí tuvimos, si bien con ellos algunas reuniones y con otros maestros en activos, y bueno, de maestros de diferentes universidades, UAC, NARRO y 38, había puntos también encontrados en donde unos decían, oye, estoy de acuerdo con el fin de garantizar mi pensión, pues yo prefiero trabajar 5 años más y estar dándole viabilidad al fondo de pensiones. No es una ley perfecta, sin duda. Con la resolución de la Corte en su momento, en caso de que invalidara estos artículos, abre la puerta para entrar nuevamente a la discusión y corregir y enmendar aquellos temas que sin duda puedan ser ganados en el tema, tanto en la Corte como en los amparos que están presentando. En ese será el fondo, será el momento de analizarlo, porque pues ya te lo declaran la inaplicabilidad de la ley por algunos vicios de inconstitucionalidad. Eso se tendrán que corregir a fuerza. En caso de que no, pues bueno, será que están argumentando adecuadamente para sustentar esa ley en ese sentido, ¿no? Bien, maestro. Yo sí quiero comentar algo. En el presupuesto de egresos del gobierno del Estado no tiene ninguna partida para pensiones. Esto lo tiene la Federación, sí lo tiene en su artículo 6 para el Seguro Social. Y nosotros lo que decimos, bueno, sí, no hay dinero, reconocemos no hay dinero, pero ¿dónde está todo el dinero? O sea, ese es el punto. El punto es que yo voy a explicar, desde el 2000
hicimos un estudio actuarial en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Lo que se nos dio a la cuenta institucional, se abrieron 3 cuentas institucionales, la de la 38, la de la UAC y la de la Narro. A cada uno nos dieron un porcentaje del activo circulante. Ojo, eran 167 millones de pesos, nos lo repartieron en 3. Y lo anterior, porque yo hice un estudio de cuánto aporté yo y cada uno de nuestros trabajadores y nos quedaron debiendo 860 millones de pesos. De esos 800, ¿dónde están? Que se fueron a otras actividades, compraron edificios, bueno, ¿dónde están? Es un patrimonio nuestro aportado. Ahora, no me parece correcto que se diga, si no se hace así, ya no va a haber para obra pública. ¿Por qué? Porque yo pago mis impuestos. Como trabajadora en la universidad y como trabajadores en el Estado, pagamos impuestos y aportamos para nuestra seguridad social, que no se confunda y no nos traten de llevar en contra de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque para eso tiene el gobierno, paga 16 millones de deuda, que se va a puros intereses. Entonces esos 16 millones bien podrían servir para estar fondeando el sistema de pensiones, por ejemplo, o para hacer la obra pública. No es responsabilidad del trabajador. Eso es lo que yo busco decirle a través de este importante medio de comunicación, que la ciudadanía no se crea el cuento de que, pues, ¿qué hacemos? El gobierno del Estado no tiene dinero, pues que paguen los platos rotos el trabajador. ¿Por qué? Porque si no, no va a haber para obra pública. Y mientras tanto, las personas estamos sin servicio médico. Y mientras tanto no tenemos el medicamento y mientras tanto no tienen cirugía. Mire, tenemos quejas, enormes quejas, de que en los quirófanos ya no se puede atender a la gente. Quieren cirugía, renten el equipo médico, renten el equipo de cirugía, traigan sus medicamentos. ¿Cómo es posible? No, eso está totalmente de acuerdo con ustedes. En ese sentido, que estamos abordando. Y eso es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué hicieron con la ley de servicio médico? Que por cierto no sabíamos que la iban a aprobar el día 22. ¿Se entregó no, previamente? Definitivamente no. Yo se los hice, bueno, le voy a mandar el correo varios maestros, yo les mandé en el caso de la coalición, yo le voy a informar. Nada más estuvimos discutiendo con ustedes la de pensiones y por cierto que no encontramos ningún ajuste que nosotros hubiéramos propuesto. Ninguno. Y le puedo, mire, jurar ante quien usted crea más. No, digo, bueno, estamos obrando de buena fe. Yo digo que hay varios cambios que son origen de ustedes. Nos dijeron, va a ser tripartita. Vamos a reducir la cantidad de trabajadores de la educación de la sección 38 en el Consejo. Y lo único que pasó fue que sí disminuyeron, pero dieron voto ponderado. Y ¿Cuántos afiliados hay en cada uno? No es así. ¿No? Porque en todo caso, imagínense el Seguro Social, ¿cuántos trabajadores tendrían que estar en la Junta de Gobierno? La interpretación de lo tripartita y representatividad es no por número de trabajadores, nunca por número de trabajadores, porque si no, en la Junta del Seguro Social, ¿cuántos trabajadores tendría que tener? Es una pregunta como legislador. Por eso es el sindicato, pero no tiene voto ponderado, ¿qué cree? No hay voto ponderado. No es un voto. Es un voto, como un voto el gobierno, como un voto el patrón. No, si no hablaríamos cuántos trabajadores tendrían que tener representatividad. Está el sindicato, pero no se pondera. Todos los trabajadores, pero no se pondera el voto. Parte de ello, esa es una cuestión inconvencional que lo va a determinar la Corte. Nosotros decimos es inconvencional. Si usted, no sé si esa parte esté impugnada por parte de los amparos. Por supuesto que estamos nosotros impugnando eso en los amparos, porque si bien no es una afectación directa al trabajador, es una afectación en la toma de decisiones, sobre todo en materia de servicio médico, porque ahora las aportaciones, las cuotas, los pagos adicionales los tendremos que hacer con la decisión de un consejo de administración donde no tenemos representatividad. Ahí no tenemos nadie. Nada más es la sección 38. Nada más termino, porque no quiero abusar de este micrófono, nada más termino diciendo, la tendencia de la ley del servicio médico, si ustedes la leen como nosotros la hemos estado estudiando con los abogados, tiende a la privatización del servicio médico. Abre la puerta a la privatización para dejarnos a nosotros fuera de este servicio médico.
Bien, y entonces en este caso, doctor Hugo Morales, ¿qué es lo que procede legalmente ante lo que aprobó la ley por parte del Congreso de Coahuila y ante el amparo que están presentando los maestros? Bueno, hay que hacer aquí una primera distinción, ¿no? Por un lado estamos escuchando de los amparos que los propios maestros están presentando, y por otro lado hay que hablar de la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero antes de eso, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión en torno a 2 o 3 puntos. El primero de ellos tiene que ver con la información que genera el Congreso del Estado, y eso aquí voy a hacer una precisión. No es culpa del diputado que está aquí presente ni de ningún diputado en particular, pero tiene un problema de comunicación muy grave. Si ahorita uno se mete a la página del Congreso y quiere ver el último boletín de prensa que hay, es del 15 de febrero. O sea que tiene 10 días de no informar nada, o tiene un retraso de 10 días en su proceso de información. Es lo primero. Ya no hablemos de las iniciativas que hay en trámite, ya no hablemos de las modificaciones que incluso se presentaron el día de ayer y se aprobaron incluso el día de ayer. Es decir, para poder informarse de cualquier cosa reciente, pues hay que estar ahí sentado en Palacio de Congreso, ¿no? Entonces, de entrada, sí resulta inconveniente totalmente el procedimiento de comunicación social que tiene el Congreso del Estado. Un segundo tema es que verdaderamente también hay que decir, he visto que hay muchas mesas de trabajo por parte de algunos diputados, y eso no es un problema de comunicación social, es prácticamente trabajo de ellos, en donde de alguna manera dan a conocer el trabajo que van haciendo, y bueno, pues de ahí un poco se puede uno ir enterando. Sin embargo, hay que decir, pues no es la vía correcta para hacerlo, ¿no? En relación al tema concreto del día de hoy, ¿no? Hay que decir que yo distinguiría la inconformidad por parte de los maestros y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2 puntos, podríamos decirlos muy generales. Uno que tiene que ver con el sistema de salud y con los derechos en el sistema de salud, y otro que tiene que ver con los derechos de retiro. Son 2 cuestiones que parecerían estar muy enlazadas porque evidentemente se encuentran en el mismo cuerpo normativo, pero que no necesariamente consideran unos y otros que se encuentran vulnerados. Y lo voy a decir en estos términos. Particularmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos está abogando por un derecho a la salud por parte de los maestros, por los trabajadores en términos generales. ¿Por qué? Pues bueno, porque primero existen reglas dentro de estos 4 artículos que ha comentado el diputado que se están controvirtiendo por parte de la comisión, que no le dan certeza jurídica al trabajador respecto de que efectivamente va a ser atendido, y en caso de que no sea atendido, pues que se le faciliten los elementos para que sea atendido por lo menos con un sistema subrogado. Hay que decir que uno de estos artículos incluso dice que en caso de que no se le pueda dar el servicio, el trabajador va a tener que pagarlo de su bolsa, y que posteriormente se le podrá entregar una parte proporcional sin determinar esa parte. Entonces, bueno, este tipo de cosas me parece clarísimo que van a tener que analizarse y eventualmente tendrán que corregirse. Existen otro tipo de cuestiones que me parece que ya se encuentran muy claramente resueltas por la Suprema Corte, incluso, que tiene que ver con las edades de jubilación. Entonces, esos 2 temas, por eso digo, hay que tratarlos de forma separada. Uno, efectivamente puede ser una inconformidad por parte de los maestros, el tema de que se les amplíe el tiempo de trabajo. Puede inconformarse, como yo me inconformaría, porque bueno, pues yo quisiera trabajar un poco menos, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que esa tendencia es exactamente la contraria, de permitir que se vayan ampliando esos esquemas de trabajo. ¿Por qué? Pues porque hoy vivimos más que hace 30 años. ¿Por qué? Porque hay que robustecer estos sistemas de pensiones. Por el otro lado, el tema de salud, incontrovertible hacia los maestros. Es decir, necesitan resolver eso porque son esquemas que no están claros dentro de su proceso de seguridad social. Y remato con decir algo nada más. Estos procedimientos finalmente se han venido concretando, algunos de ellos han presentado amparo, muy probablemente se vayan todos estos amparos a unir con la acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte, y probablemente a lo largo del próximo año veremos un resultado. ¿Cuál será? Bueno, pues habrá que esperar a ese momento. Claro. Sin embargo, sí creo que abonaría mucho
para poder tocar este tipo de temas, pues distinguir cuando estamos hablando del esquema de salud y del esquema de la seguridad. Bien, agradecemos el comentario de la señora Garza de Madero. Quiero llorar con lo que dice la maestra. Machados a gastar en el teleférico, ahorre ese dinero, inviértalo en ello. El gobierno quiere hacerlos quedar mal. En la gestión de Carlos Moreira dijo que había un superávit. No estoy de acuerdo con que pongan a los maestros que están mal y que el gobierno no les dé ni para medicina, dice la señora Madero. Y bueno, pues hay mucho que comentar, lo que ya no hay es tiempo. Les agradecemos su presencia. A Roxana Cuevas, representante de la coalición magisterial de Coahuila, Jesús de León, diputado local, y Hugo Morales, titular del Contexto Legal. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedamos cortos, sabemos. Bueno, No, feliz fin de semana. Muchas gracias. Pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!